Martín Vera. Gracias, profe. Moya, no de nada. Jair. Y Formoso. Listo. Ahí les activé. Entonces, bueno, les decía, cuidado con esto de pasar dividiendo, ¿no? Porque nosotros lo que queremos saber es cuándo se anula. Entonces, factorizamos lo más que podemos y nos planteamos, bueno, ¿cuándo esto nos va a dar 0? Y bueno, cuando la x vale 0, cuando la x vale menos 1, y cuando la x vale 1. ¿Sí? En esos 3 casos se anula. Bien, entonces, en la recta sabemos que en 0, que en menos 1 y que en 1 están los puntos críticos. Lo que tenemos que saber es qué pasan todos los alrededores, si decrece y crece y decrece y crece, o qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, para eso se tienen que armar la tabla. Yo les recomiendo que se hagan este dibujito, porque saben que por acá están los menos infinitos. Los más infinitos, y quizás visualmente es más fácil de armar. Vengo de los menos infinitos hasta menos 1, freno en menos 1, de menos 1 a 0, freno en 0, de 0 a 1, freno en 1, y del 1 al más infinito. Se tienen que hacer todos los intervalos entre esos 3 puntos críticos, ¿sí? Y tomar un representante. Por ejemplo, acá yo voy a tomar al menos 2, o sea, no voy a andar con vuelta. Pueden agarrar menos 3, pueden agarrar al menos 1,5, el que ustedes quieran, pero yo agarro el menos 2. Menos 24 te da. Claro, me da negativo, listo. Entonces viene decreciendo, ¿sí? Acá, de menos 1 a 0, podemos agarrar al menos 0,5, por ejemplo. Y cuando hacen la cuenta, les da positivo. Ojo, hagan la cuenta, porque puede pasar de que sea negativo y negativo, ¿eh? O sea, tengan cuidado con eso. No de es hecho que da 1,5 da. No, pero a lo que voy es a que puede suceder, ahora yo digo, este da negativo. No se manden a hacer eso, a decir, no, sin reemplazar. Ya sabemos que sí da porque tenemos la gráfica, pero hay funciones que son engañosas, ¿sí? Y acá nos da positivo en 1, en 2. Sí, 24 positivo ese resultado. Entonces, mínimo, máximo, mínimo. ¿Sí? Entonces, para terminar de responder, van a decir que el punto mínimo, pueden llamar punto 1 mínimo o mínimo 1, le ponen menos 1 y reemplazan en la función original. Me da 1, menos 2, menos 1, 0. El punto mínimo 2 va a ser el 1, 0, que también el 0 surge de reemplazar en lo original, y el punto máximo 0, 1. es el 0, 1, porque agarran al 0, que es el máximo, y lo reemplazan y les da 1, ¿sí? Ya además, esperen que voy a aprender acá porque tengo frío, ya además tienen el decrecimiento, que es este intervalo unión este, y el crecimiento, que es este unión este. ¿Bien? Sí. Así que ahí, digamos, estaría analizada la función. Les decía que tengan cuidado porque a veces, no sé, les da positivo acá y dicen, bueno, listo, positivo, negativo, y no hacen ninguna cuenta. Y a veces pasa que la derivada se anula, ¿sí? Y no es un extremo. Un ejemplo claro es esta función. X cubo. ¿Sí? Si yo derivo x cubo, esto me da 3x a la 2. Si vuelvo a 0 a la derivada, me queda 3x a la 2 igual a 0. Voy a borrar todo esto. Bien.
Entonces me queda x a la 2 es igual a 0 dividido 3, x es igual a la raíz de 0, no le pongo las barras de módulo porque ya sé que el módulo de 0 es 0, así que es 0, ¿sí? Acuérdense, deberían ir las barras de módulo para que me dé el positivo y el negativo, pero el módulo de 0 es 0. Y acá cuando hacen de menos infinito a 0, se paran en 0, y de 0 a más infinito, porque es el único punto crítico, dicen, bueno, me voy a la derivada para menos 1, por ejemplo, bueno, menos 1 al cuadrado, 1 por 3 me da positivo. 13, bueno, listo, acá tendría que decrecer, no, porque cuando hacen la derivada en 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, me da mayor a 0. Entonces resulta que este 0 no es ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con algunas funciones. ¿Qué es 0? 0 en este caso es un punto de inflexión, ¿sí? ¿Y cómo voy a justificar que es un punto de inflexión? Porque si la derivada cuando se anula me da un máximo o un mínimo, ¿cómo puedo decir? ¿Mediante una tablita? Simplemente no. Tenemos también otros criterios que vamos a ampliar para estas funciones. Y es el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Cuando la segunda derivada se anula, aparecen los próximos puntos críticos que pueden ser los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a agregar. Ojo, cuando la derivada se anula y ustedes hacen la tablita, reemplacen porque puede ser que haya un punto de inflexión, ¿sí? Escondido ahí. Antes de explicar lo de puntos de inflexión, les quería mencionar una cosa más, ¿sí? Porque para hallar puntos de inflexión, tenemos que hablar de derivada segunda. ¿Qué es la derivada segunda? Bueno, la derivada de la primera derivada, ¿sí? Son derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir? La derivada es la derivada primera, que es cuando derivo la primera función. La derivo y obtengo 3x cuadrado. Ahora yo a esta función la puedo volver a derivar, ¿sí? Si yo la vuelvo a derivar, obtengo la derivada segunda, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? A la derivada primera la vuelvo a derivar, me queda 6x, ¿sí? Claramente que la derivada segunda me va a estar hablando de la derivada primera, ¿sí? Que a su vez también me va a estar hablando de la función original. Cuando la derivada primera se anula, aparecen los puntos críticos y mediante la tabla puedo observar los máximos y los mínimos, ¿sí? Ahora, cuando la derivada segunda se anula, también tengo puntos críticos, pero lo que me va a dar la derivada segunda, si cambia el signo, es la concavidad de la función. De f. ¿Sí? Y para hallar estos puntos críticos, lo que tengo que hacer es que la derivada segunda se me haga 0. En este caso, fíjense que la derivada primera se anuló en 0, ¿sí? Hicimos que f de x sea 0, ¿sí? Nos dio el punto, pero cuando fuimos a analizar no era ni un máximo ni un mínimo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me tengo que ir a la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda también se anula en 0, que era el que me anulaba la derivada primera, también se anula en 0. Lo que tengo que estudiar es ver si cambia el signo. Si cambia el signo, entonces tengo puntos de inflexión, ¿sí? Fíjense, la derivada segunda, en este caso, se anula en 0. Porque cuando paso el 6 dividiendo, se anula en 0, ¿sí? Que al final no era ni un máximo ni un mínimo. Entonces me voy a una tabla para ver si cambia el signo de la derivada segunda. Agarro la derivada segunda, la reemplazo por un punto representativo. Es hacer lo mismo que hacíamos acá, solo que si obtengo en la tabla que hay un cambio en la derivada segunda, significa que es punto de inflexión. Y ahora les digo que es el punto de inflexión. Cuando agarro el menos 1 y lo evalúo, me queda 6 por menos 1, me queda negativo, ¿sí? Y cuando agarro la derivada segunda, un punto de acá, por ejemplo el 1,
me queda 6 por 1, me da positivo. Por lo tanto, acá la derivada segunda es negativa. Lo que quiere decir es que la concavidad viene siendo negativa, ¿sí? Y acá es positiva, por lo tanto hay un cambio en la concavidad. No se confundan, acá es crecimiento y decrecimiento y acá son concavidades, ¿sí? Bueno, lo que quiere decir es que 0 es un punto de inflexión, ¿sí? Punto de inflexión. ¿Sí? El punto de inflexión es el punto 0 y tengo que hacer f de 0, ¿sí? Es decir, en la original es 0, 0. Les muestro la gráfica, les muestro por qué se dice que es un punto de inflexión, compartiendo la pantalla. Acá me quedó todavía el reglamento, ven acá. Borrar y borrar. Bueno, la función en cuestión es x al cubo. Miren en 0 qué pasa. Y bueno, la función venía siendo cóncava hacia abajo. Si nosotros tapamos esta parte, es una parábola que va para abajo, parece, ¿no? Ahora, de 0 en adelante, si yo tapo lo de allá, la función es positiva, es como una parábola que va hacia arriba. Hubo un cambio en la concavidad, ¿sí? Por eso decimos que el 0 es un punto de inflexión. ¿Cómo me puedo dar cuenta, si no de otra manera, que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Porque acá es súper visible. Si agarro 2 puntos, ¿sí? Y trazo un segmento, que vaya desde acá hasta acá, la función, el segmento está por debajo de la función. ¿Se ve esto? Esperen que lo acerco un poquito. Sí. No saben lo difícil que es trabajar el GeoGebra con este tecladito. Bueno, fíjense. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Si yo muevo un poquito más a C, ¿sí? A partir de 0, el segmento está por arriba. Significa que hubo un cambio en la concavidad, ¿sí? A veces los puntos de inflexión son bien visibles y a veces no, ¿sí? A veces no son bien visibles. Y no son nada fáciles de calcular a veces. Esperen que borro todo esto y les muestro un ejemplo. Miren esta función, que les voy a ingresar ahí, si me permite. Ahí. 1 dividido, voy a poner x cuadrado más 1. Miren esa función. Parece una lomita de burro, ¿sí? Esa función tiene un máximo, particularmente este máximo, que es ese punto, es un máximo absoluto, ¿sí? Porque la función está toda por debajo. Y aunque no se note bien, hay puntos de inflexión. Vamos a ver por qué. Si yo pongo 2 puntitos ahí y trazo el segmento, ¿se ve que está por arriba o se ve que está por abajo? ¿Qué ven ustedes? Por arriba. El segmento está por arriba, ¿sí? Yo voy a mover esos puntitos, otra vez me estoy quedando sin tiempo. No sé si a ustedes se les ve el cartelón. Voy a mover y fíjense. En algún lugar pasó que el segmento quedó por abajo. Por lo tanto, esa función tiene puntos de inflexión. ¿Se ve? Quizás no era tan visible como x al cubo, pero tiene puntos de inflexión. Calcular esos puntos de inflexión a veces no es fácil porque la función derivada segunda a veces se complica. Y este es un caso en el cual se complica. La dinámica de calcular los puntos de inflexión es fácil porque, fíjense, de la función original derivamos, igualamos a 0 y obtenemos si hay un máximo o un mínimo, con la tablita, ¿sí? Después me voy a la derivada segunda. La derivada segunda la anulo a 0 y obtengo si hay puntos de inflexión, posibles puntos de inflexión. ¿Cómo me doy cuenta? Con una tablita de concavidades. Es igual a la tablita de máximos y mínimos, solo que tengo que tener cuidado y acordarme de que en la derivada segunda lo que veo es la concavidad. Estos son los pasos que vamos a llevar siempre. Lo que pasa es que las funciones no son tan simples como x al cubo, ¿sí? Y entonces tienen que tener cuidado cuando las desarrollan.
Bueno, vamos a hacer entonces esa función que parece una lomita de burro. Fiorella, ¿Puedo borrar? abajo Sí. del punto de inflexión que pusiste, entre paréntesis no se llega. 0, f de 0 igual a 0, 0. Lo que quise Lo decirles veo como es que menos. cuando la x No, vale yo veo 0, como. la Parece reemplaza en la original. Decime cuándo puedo borrar. Los valores de la segunda derivada también se reemplazan en la original, no sería escalonado hacia atrás. No. Ok. Siempre en la original porque es un punto de tu función. Ahí va. Bien. La derivada segunda también hay un criterio para hallar extremos, que es el criterio de la derivada segunda, que es, por ejemplo, si ustedes obtienen el punto crítico, que es cuando la derivada se anula, ¿no? Supongamos que sea 1 y 3. Me voy a la derivada segunda, agarro al 1 y lo reemplazo en la derivada segunda. Si cuando reemplazo mi punto crítico en la derivada segunda me da positivo, es un mínimo, ¿sí? Si cuando lo reemplazo en la derivada segunda me da negativo, es un máximo. Voy a tomar como ejemplo, antes de hacer el de la lomita de burro que nos quedó ahí en el tintero, el ejemplo anterior que tenía el -1, el 0 y el 1, ¿sí? La función anterior que decía f de x era x a la 4 menos 2x cuadrado más 1, ¿no? Y teníamos los mínimos, perdonen la anotación, pero los mínimos eran -1 y 1, ¿no? Y el máximo era 0. Perdonen la anotación, estoy recordando lo que hicimos. ¿Está bien lo que hicimos? ¿Era así? Sí. Bien. La derivada primera de esta era 4x cubo menos 4x. Vamos con la derivada segunda. La derivada segunda es 12x cuadrado menos 4, ¿no? Bien. Entonces, según el criterio de la segunda derivada, si mi punto crítico es x igual a -1, cuando lo reemplazo en la segunda derivada, si me da positivo es un mínimo, si me da negativo es un máximo. Entonces me voy a la segunda derivada, ¿sí? Y reemplazo ese punto crítico que es -1. Acá tengo 12 por -1 al cuadrado menos 4, ¿no? Lo que hice fue metí el -1 en la x. Cuando hago la cuenta, me queda 12 menos 4, me da positivo, entonces es un mínimo. ¿Sí? Vamos con x igual 0, vamos por orden. La segunda derivada en 0. Cuando reemplazo tengo 12 por 0 al cuadrado menos 4. Es negativo, por lo tanto es un máximo. ¿Sí? X igual 1, f derivada segunda en 1, me queda 12 por 1 al cuadrado menos 4. Esto me da positivo, por lo tanto es un mínimo. Bien. Entonces, hallar máximos y mínimos lo pueden hacer por la tablita o lo pueden hacer por la segunda derivada. Consejo, hagan la tabla. ¿Por qué? Porque si hacen mal, o sea, en este caso es muy fácil, pero si hacen mal la segunda derivada, hacen mal todo el ejercicio. En cambio, si yo les doy un ejercicio, les digo calcular extremos, calcular los puntos de inflexión, y ustedes hacen bien los extremos, calculan mal la segunda derivada y hacen mal los puntos de inflexión, ustedes tienen medio ejercicio bien hecho. Y a mí, aparte, me parece como más seguro, digamos, usar la tablita. Pero bueno, esto queda a criterio de ustedes. Este es un criterio para calcular extremos que también es válido, ¿sí? Yo voy a seguir haciendo el de la tablita porque yo sostengo que para el examen muchas veces pasa que hacen mal acá y me hacen mal todo el ejercicio. No es lo mismo hacer medio ejercicio bien que hacerlo todo mal. Así que mi consejo es que hagan la tabla. Bien. Dicho esto, sigo. O me faltan 3 minutos más. Empezamos el de
el ejercicio? ¿O quieren que corte y empecemos de cero para los que están grabando? Podemos cortar y empezar de cero, si total en 2 minutos se va a cortar, así que... Ok. Sí, Listo, sí, listo, mejor profe. así les queda el video grabado entero, ¿sí? Así que cortamos y nos volvemos a conectar.